Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a explicar el tema del Estado peruano. Bien. A continuación vamos a explicar dos puntos, el Estado peruano y la Constitución Política del Perú. Estos dos temas no pueden estar separados unos del otro, porque el Estado se va a manejar en base a una estructura de leyes, ¿no? Y la máxima ley que va a darle sustento al Estado es la Constitución Política del Perú. Podremos observar o analizar su definición, los elementos del Estado peruano, la estructura y cómo también se creó la Constitución Política y cuáles son las partes de la Constitución Política. Bien, la Constitución Política corresponde a una norma jurídica. Una constitución, o sea, la misma palabra constitución define como un compuesto de leyes, bien, una organización de leyes que va a darle sustento a un Estado. Entonces, la definición exacta es la norma jurídica, bien, de primera jerarquía. Cuando hablamos de primera jerarquía, hablamos que es la más importante, es la norma superior. No habrá otra norma superior a la Constitución Política de nuestro país, porque todas las normas, todas las leyes que cree, por ejemplo, las leyes que pueda crear el poder legislativo, los congresistas, las leyes que pueda crear de repente el poder ejecutivo, o las leyes que se hayan creado para gobernarnos o para poder relacionarnos en sociedad, no pueden ir en contraposición a la Constitución Política del Perú. Dentro de la Constitución hay un compendio de leyes, bien, de normas en las que se encuentran los deberes y derechos de los ciudadanos y donde también están las normas para definir la forma como se organiza el funcionamiento del Estado peruano. Bien, Hans Kelsen es un filósofo en derecho, un maestro, autor de muchos libros en derecho, que establece un concepto o una definición de la constitución política. Él determina que es la base sobre la cual se sostiene o se construye un sistema jerárquico de leyes. Cuando hablamos de sistema jerárquico, hablamos de que hay leyes superiores y hay leyes en menor rango a las superiores. ¿Qué permite? Esto permite la organización y el normal desenvolvimiento del Estado y de la sociedad. Tengamos en cuenta la diferencia entre Estado peruano y gobierno. ¿Bien? El gobierno peruano es diferente al Estado peruano. El gobierno está pues los congresistas, está el presidente, los ministros. Y el Estado vendría a ser pues todas las leyes que se ponen en práctica para poder gobernarnos. ¿Ok? Vamos a ver una pequeña remembranza de la Constitución Política, su historia. Vamos a dar inicio, o sea, la Constitución surge por primera vez a un pequeño grupo de nobles que fueron despojados de sus tierras en Inglaterra. Bien, para evitar que ellos sean despojados de sus tierras, después de un continuo ir y venir de acuerdos en las que se llegó incluso a generar pues conflictos armados, en Inglaterra se desarrolla o se escribe la Carta Magna, una carta en la que fue obligado el rey a firmarla, comprometiéndose a respetar los derechos de la nobleza, ¿no? De los nobles. Esto se dio en el año 1215. Aquí ya vamos observando cómo poco a poco la sociedad empieza a querer hacer respetar sus derechos, bien, pero hasta ese momento solo era para un grupo de personas. Posteriormente llega a Estados Unidos con la Declaración de los Derechos en el año 1776, bien, donde se establece la Constitución Política de Estados Unidos, donde aquí se manifiesta los derechos que cada ciudadano debe tener, bien, los deberes de cada ciudadano que se tienen que ejecutar, ¿no? Y los derechos que se tienen que respetar. Y luego aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 1789, que pertenece a Francia. ¿Okay? Francia establece esta constitución después de haber vivido una monarquía absolutista.
gobernado por reyes, en las que el pueblo era relegado, bien, era distanciado de los deberes, de los derechos que la nobleza sí la tenía, o los religiosos la tenían, ¿no? Porque en Francia los que gobernaba pues era la nobleza y el clero, bien, y el pueblo, el estado llano, no participaba de las decisiones del gobierno o de las decisiones del país. Bien. Acá ustedes observan la evolución histórica de la constitución política del Perú. Mira cuántas constituciones tenemos. A ver, vamos a marcarlas, ¿ok? Vamos a marcarlas. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 constituciones que el Perú ha tenido desde que se inició, estoy grabando, desde que se inició en el año 1823. Ok, tenemos aquí a José Bernardo de la Torre Tagle, en la que se establece por primera vez esta constitución en el año 1823. De tendencia liberal, cuando habla de tendencia liberal, significa que esta apoya al pueblo. Cuando habla de conservadora, significa que no toman las decisiones específicas para poder apoyar al pueblo, sino a un pequeño grupo. Tienen mucho cuidado al tomar decisiones. Y estas, por ejemplo, esta constitución del 26, acá se establece la Confederación Peruano-Boliviana. Bien, en otra constitución, Ramón Castilla, la Constitución Liberal de 1856 a la 1860. Esta fue la constitución que más tiempo duró prácticamente, ¿no? Aquí se genera la prosperidad falaz. Bien, acá se puede organizar, acá Ramón Castilla en la constitución organiza la función administrativa del Estado, ya que el dinero que entraba por el guano y la venta, el guano, ¿no? El salitre generó muchos dividendos al Estado peruano, mucha prosperidad. Pero ¿por qué se le llamó falaz? Porque solo fue prosperidad para unos pocos. ¿No te parece conocida esa historia el día de hoy? Donde solo algunos son beneficiados o enriquecen, mientras que la gran mayoría tiene que sobrevivir para ganarse el pan diario. Y luego así vemos la constitución del 33, la constitución de Luis Sánchez Cerro, ¿no? La constitución de Francisco Morales Bermúdez, la de 1979. Esta constitución de 1979 era una constitución en la que se le puede decir que favorecía al pueblo, porque había estabilidad laboral, porque había empresas estatales, etc. Pero cuando llega la Constitución de 1903, ya el pueblo dejó de beneficiarse. Bien, por órdenes de instituciones u organismos financieros mundiales, Alberto Fujimori establece pues un sistema de gobierno en la economía completamente distinta a la que se establecía en la Constitución del 79. Así que pronto el Perú dejó de tener empresas y empezaron a venderse. Ahora veamos aquí. La Constitución de 1993 tiene esta secuencia, ¿ok? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque es la que nos rige ahora. Bien, es lo que nos rige ahora. Hay que tener en cuenta esta situación. Es la que nos gobierna. Es elaborado por el Congreso Constituyente Democrático. Mira, elaborado por... ¿Quién lo elabora? El Congreso. Pero no un Congreso normal, sino un Congreso que se ha establecido ¿para qué? Para poder crear una carta democrática, que es una constitución. ¿Y cómo es que toma la iniciativa el Congreso para elaborar una carta democrática, para elaborar una constitución? Es a través de un referéndum, o sea, o bien un grupo de personas, un número de personas, firma para que se haga un cambio en la Constitución, o bien el Congreso establece la iniciativa para el cambio de la Constitución, o bien se le pide al pueblo si es que aprueba o no aprueba la creación de una nueva Constitución, ¿no? Entonces, el Congreso Constituyente crea la Constitución, pero esta Constitución no tiene valor
quien le va a dar valor es la aprobación. ¿La aprobación de quién? No del presidente, no de los congresistas, porque los congresistas han podido crear esta constitución, pero si no tienen el respaldo, ni el beneplácito, ni la autorización para poder crearla, para poder aprobarla, entonces no funciona. ¿Y quién es el que debe aprobar a través de un referéndum la creación de una nueva constitución? Es el pueblo. Tú, tus padres, tus vecinos, todos los ciudadanos son los encargados o son los que determinan si se crea o se aprueba una constitución. Bien, en este caso el 31 de octubre de 1993 se establece un referéndum y este referéndum fue muy criticado porque ganó la aprobación con una mínima ventaja y fue promulgada el 29 de diciembre del 93. Bien, y entra en vigencia en enero del 1994. ¿Y qué pasó con este cambio de constitución? Una vez que se aprobó y entró en vigencia en 1994, empezaron a venderse todas las empresas que pertenecían al Estado peruano. Bien. Y aquí, observa, mira esta constitución cerrada con candado, ¿no? Difícil. ¿Quién va a poder abrir las leyes? ¿Quién va a poder abrir los derechos que se encuentran aquí? Los derechos que tienes que hacer que se respeten. Va a ser difícil, ¿cierto? Si es que tú no los abres, tienes que quitarle el candado. Y cuando los abras vas a empezar a leer y a observar tus derechos, a analizar y a cuestionar. Pero si tú sigues sin abrir este libro, no podrás conocer los derechos que tienes como ciudadano. Bien, y incluso aquí se encuentra pues toda la forma como podemos nosotros cuestionar a nuestras autoridades para que se ordenen al momento de gobernar, ¿no? Sobre todo, el que no robe. Bien, ahora vamos aquí. La Constitución Política del Perú tiene esta estructura. Bien, tiene un preámbulo, tiene un cuerpo y este cuerpo está compuesto de 6 títulos. Este cuerpo está compuesto de 6 títulos. En el título 3 encontramos el régimen económico. En realidad es este régimen económico el que cambia totalmente en la Constitución del 93 en referencia con la del 79. Y luego todo lo demás era copia del 79. Bien. Y ahí está el título 6 de la reforma de la Constitución que está en el artículo 206. Bien, y acá está compuesto por 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones finales y la declaración acerca de la posesión y soberanía de la Antártida. Y esta es una imagen en la que vamos a hablar sobre el Estado. Observa aquí. El gobierno peruano y el Estado peruano son dos cosas distintas, ¿ok? Aquí el Estado peruano son las leyes y el gobierno peruano son las personas que gobiernan. Bien, los gobiernos pasan, pero el Estado se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque son las leyes que van a gobernar a las personas, mientras que la forma de los que van a gobernar pasan por periodos de 5 años, ¿ok? Y acá vemos al Estado. Definición del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una institución que ha sido reconocida por la sociedad, respaldada por la sociedad, bien, como la nación jurídicamente organizada sobre un determinado espacio geográfico llamado territorio y dirigida por un gobierno. Recuerda, es una institución política de la sociedad reconocida como la nación jurídicamente organizada. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos del Estado? Está compuesto por la nación. ¿Qué es la nación? Conjunto de personas, bien, que tienen intereses comunes, iguales costumbres y expectativas, que viven en un espacio o territorio. Pero, por ejemplo, la nación judía siempre existió, pero no tenía un territorio donde establecerse. Pero sí había intereses comunes, costumbres y expectativas, todos regados por diferentes lugares del mundo. Entonces una nación también no necesariamente debe tener un territorio. ¿Qué es el territorio? Es el espacio geográfico que habita la población donde el Estado ejerce soberanía.
Bien, y la soberanía es la potestad. La potestad del Estado en el territorio, ¿para qué? Para cumplir las leyes y las decisiones de su gobierno. Por ejemplo, soberanía significa que tú en la casa de tus padres estás obligado a respetar las normas que ellos establecen. ¿Por qué? Porque tus padres pueden mandar en casa. Fuera de casa, en la casa de tu amigo, en la casa de su hermano, en la casa de otra persona, tus padres ya no pueden mandar. ¿Por qué? Porque no tienen soberanía. ¿Entiendes? Entonces, la soberanía es la potestad para hacer cumplir las decisiones del gobierno, ¿no? Muy bien, y la organización, el ordenamiento jurídico y político por medio de las instituciones, y esto es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Vamos a completar el siguiente tema con la forma como el Estado peruano se ordena jurídicamente, ¿ok? A través de la división de poderes. Muy bien, alumnos, nos vemos hasta la próxima explicación. Saludos.